Un abrazo para ti y para tu familia. Bienvenidos, día 39 de 50 días con el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante, no solamente para la vida cristiana, para el caminar con Jesús, sino para todo en la vida. Y una de las maneras, de las formas como la Gran Comisión va a sanar su vida, va a sanar las naciones, va a sanar su familia, es que cuando predicamos el Evangelio, cuando el Evangelio se pone en acción, cuando decidimos ser discípulos de Jesús, entonces vamos a ver esa libertad. Entonces el discipulado, cuando nos volvemos verdaderos discípulos de Jesús, nos va a traer libertad. Es liberador. Por eso Jesús en el Evangelio de Juan cita de esta manera en el capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces le estaba hablando a aquellos que habían creído en Jesús, que habían decidido caminar con Jesús. Y uno de los primeros requisitos para traer esa libertad es: si han creído en mi palabra y permanecen en mi palabra. Y la palabra permanecer es mantenerse, caminar en eso, que sea algo constante, que sea algo que se mantiene ahí. Dice, y si se mantienen, si permanecen, si son constantes, tienen constancia en mi palabra, pues ustedes son mis discípulos. Y si son mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces todo discípulo de Jesús va a experimentar la libertad gloriosa que nos da el Evangelio y nos da el caminar con Jesús. Pero cuando hablamos de la libertad en Cristo, estamos hablando de una manera diferente en cuanto a la libertad como un valor. La libertad como un valor, pues, es la capacidad de poder decidir y hacer lo que yo pueda hacer. O sea, no hay límites para generar esa libertad. Pero obviamente cuando uso mal esa libertad, pues se convierte en un libertinaje y puede traer consecuencias muy graves. Entonces, la libertad constantemente se habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver que había un clamor cuando Dios se encuentra con Moisés y Moisés se encuentra con Dios. Entonces hay un encuentro donde dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, dice Dios, y están clamando por libertad. Están clamando de que los saque de la tierra de Egipto. Entonces Moisés pues toma este asunto y toma esta tarea, este llamado de llevar a la libertad al pueblo de Israel, o al pueblo judío más bien, de Egipto. Entonces, pues después, como ustedes ya saben el relato en Éxodo, pues terminan siendo libres, ya no son esclavos, sino más bien pues tienen una libertad para poder adorar, tienen una libertad para desarrollarse como nación, tienen una libertad para crear sus propias leyes, tienen una libertad para establecerse como una nación donde Dios iba a usarla. ¿Para qué? Para revelarse a la humanidad. Y en el Nuevo Testamento pues no es la excepción, pero el Nuevo Testamento pues ya enfoca en que son, la libertad está en Cristo, porque la verdad es Cristo, porque el mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y entonces aquí Jesús está hablando sobre la libertad salvadora, salvadora de las consecuencias del pecado, salvadora del temor, de la condenación, salvadora de estar expuestos a la ira de Dios. Entonces es una libertad salvadora, una libertad que nos hace libres del pecado. Más adelante en el texto que leía de Juan capítulo 8, 31, el 32, el 33, el 34, está diciendo: todo aquel que
hace pecado, pues esclavo del pecado es. Entonces lo contrario sería todo aquel que sigue a Jesús y permanece en la palabra de Jesús y es un discípulo, pues tiene la libertad gloriosa del Hijo de Dios y se vuelve pues esclavo de Jesús, de un Jesús amoroso. Y recordemos que la palabra esclavo pues tiene más una connotación de ser siervo, se vuelve un siervo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son los amos, los señores, que el pecado paga mal, el pecado lleva a la condenación, pero Cristo da una libertad que lleva a la vida eterna, Cristo da una libertad que nos lleva a amarlo a Él, amar a los demás y nos da una libertad, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no debemos confundir esto, yo lo había hecho antes, con un comportamiento libertino, sino más bien vivir en esa libertad en Cristo. Libertad que nos lleva a amar, libertad que nos lleva a tener gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque podemos ser gobernados por Dios y podemos ser guiados a una mejor calidad de vida y ser guiados a una vida abundante en Dios. Entonces, cuando empezamos a caminar en el discipulado, cuando en la gran comisión hacemos discípulos o somos discípulos de Jesús, esto es liberador. Viene a quitar cargas, viene a quitar culpas, viene a quitar aquella muerte, la destrucción, porque Jesús venció la muerte. Jesús venció y le quitó la potestad a Satanás, dice Hebreos 2:14, y ahora pues tenemos libertad. Y ahora si morimos, morimos para vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando somos libres de pecado, temor y culpa, pues vamos a aportar a la sanidad de las demás personas, de nuestra familia y de nuestras comunidades. Entre a la libertad en Cristo. Empieza a caminar como un discípulo, empieza a ver, a experimentar esa libertad. Si usted es creyente y lleva mucho tiempo en una iglesia, oraré hoy para que usted sea verdaderamente libre, para que usted nazca de nuevo y para que usted empiece a caminar con Jesús en verdad. Y si usted no ha conocido a Jesús, yo le invito a que camine con Jesús, que se haga un discípulo de Jesús y va a ver la libertad. Y en esa libertad va a traer paz, va a traer gozo, va a traer alegría y va a traer fortaleza y perdón para su vida. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la libertad. Pero no esa libertad, Señor, que nos lleva al libertinaje, sino a esa libertad que es en Cristo Jesús, esa libertad salvadora, esa libertad que llena de paz, de gozo, de justicia, de vida nueva, Señor. Dios, oro por aquellos que ya caminan con Jesús o creen estar caminando con Jesús para que ellos sean libres. Libres, Señor, de pecado, de toda opresión. Libres inclusive, Señor, de leyes, Señor, que esclavizan, que no tienen nada que ver con tu reino. Señor, y por aquellos que no te conocen y que tal vez van a ver este video por primera vez, te pido que traigas esa libertad en Cristo, que ellos puedan ser salvados, que ellos nazcan de nuevo, que tú extiendas tu mano poderosa en el nombre de Jesús sobre aquellas personas, que puedan decidir caminar contigo y vean, Señor, inmediatamente cómo tú traes libertad. Señor, trae libertad de los vicios, trae libertad, Señor, de la vida de perdición, trae libertad, Señor, de aquellos temores, prejuicios, miedos, Señor, traumas, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por esa libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos adelante. Dios le bendiga. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.